Nosotros una vez que resucitemos, si es que morimos, o en el Natsal, con el cuerpo, el arrebato, o sea, el rescate, la boda, ¿verdad? Eso ya lo hemos platicado en varias administraciones. Vamos a funcionar ya con el cuerpo glorificado y con el alma glorificada. Vamos a funcionar tanto en la dimensión del mundo espiritual como en el físico. Es decir, vamos a suponer que los hermanos que ya se han adelantado, ya están con Yahshua, al toque del shofar, el Eterno hará que tomen sus cuerpos y transformará el cuerpo, el alma será ya transformada para aquel tiempo, glorificada, y entonces, o bien los que sean llevados en el Natsal, en el arrebato mismo, funcionaremos tanto en la dimensión del mundo espiritual, atención a lo que voy a decir, y en el mundo físico. Los hermanos que pasen directamente al milenio vivos, ellos van a seguir en el cuerpo, se van a quitar las enfermedades, eso ya lo vimos en el tema del milenio, hay un libro del milenio para que ustedes lo vean, inclusive en otros idiomas. Entonces, esos hermanitos o hermanas que van a estar, van a estar nada más en el mundo físico, pero los que seamos llevados, funcionaremos con nuestro cuerpo y nuestra alma glorificados en el mundo espiritual y en el mundo físico. Por eso yo en las videollamadas les he dicho a los hermanos, los voy a ir a visitar, muchos se ríen de gozo, otros se ríen como de nervios, otros se ríen como diciendo, bueno, ¿será eso? Sí, sí va a ser cierto, sí, es exactamente, nos vamos a volver a ver. Entonces, a ver, tal como lo hace Yahshua HaMashiach con su cuerpo glorificado, ¿se acuerdan? Él pues no tenía que tocar la puerta, él pasaba por las paredes, o sea, es una dimensión de lo espiritual a lo físico. No podemos decir que es la cuarta dimensión, porque las dimensiones habitan en él. En nosotros sí, porque tenemos límites. Podemos hablar de cuarta dimensión. Esta tercera dimensión tiene ancho, largo y profundo. La cuarta dimensión es infinita. Y la quinta y la sexta, o además, infinitos de infinitos. Entonces, en la Biblia dice que nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado como el de Yahshua. Por eso me atrevo a decir, que funcionaremos en la dimensión del mundo espiritual y también en el mundo físico. Tal como lo hace, repito, Yahshua con su cuerpo glorificado. Ahora, mucha atención a esto. Por lo tanto, con lo que yo acabo de decir ahorita, cuídate. Cuídate de no caer en tentación. Por eso di el tema el sábado pasado en Shabbat, derrotando la tentación. Entonces cuídate porque la tentación puede llegar en forma de emoción o sentimiento. Tú puedes decir, tengo este sentimiento, qué bonito sentimiento, pero hay que analizar muy bien, ahorita lo vamos a ver, si viene de parte de Yahweh o viene de parte del diablo. Porque hay sentimientos buenos y malos. Y también emociones buenas y malas. Entonces la tentación, atención a lo que estoy diciendo, puede venir en forma de emoción o de sentimiento. Ahora, estos temas, recuerden hermanos, son de mucha atención, escuchen mucha atención porque todo es muy importante. Mucha atención. Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, hace llegar los pensamientos para pecar, y a eso ya lo vimos. Eso sucede si tú cedes, o sea, sucederá al pecado si tú cedes tu voluntad. Por lo tanto, como falla humana, podías pecar. Yo te aconsejo que no lo hagas. Es decir, que no cedas tu voluntad a Satán, porque es el adversario de Yahweh. Y entonces, si nosotros somos hijos de Yahweh, lógico que es nuestro adversario. Ahora escuchen muy bien. Los humanos sabemos solo lo que nos han enseñado. Tú sabes geometría, aritmética, o el oficio que tengas, o la profesión que tengas, porque eso es lo que nos han enseñado. Voy a volver a repetir esto por 2 veces más, porque es muy importante esto para saber cómo actúan los espíritus inmundos. Los humanos sabemos solo lo que nos han sido enseñado. Repito por tercera vez.
Los humanos sabemos solo lo que nos ha sido enseñado. Hasta subráyale ahí en tus apuntes, por favor. Ahora continúo. Adán y Eva comieron del árbol, del fruto prohibido, pues, y hemos aprendido que fueron abiertos los ojos. Eso dice la Biblia. Y yo, tomando esa cita de la Biblia, del Tanaj, de la Torah, de la Torah en Génesis, hice un video que se titula, y un audio que se titula, y fueron abiertos los ojos. ¿De quién? De Adán y Eva. Entonces ellos tomaron del fruto prohibido por Yahweh. Y entonces fueron abiertos los ojos de ellos. Ahora, mucha atención. El reino de Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, no podía tener acceso a Adán y Eva, al menos que ellos dieran permiso. Voy a volver a repetir esto, por eso dije que me voy a ir lento. El reino del diablo no podía tener acceso a Adán y Eva, al menos que ellos dieran permiso, al menos que ellos abrieran la puerta. Y dice la Biblia, y ahorita vamos a ir para allá, que vieron ellos que estaban desnudos y se avergonzaron. Se escondieron de Yahweh. Bueno, es un decir, porque nadie se puede esconder del Eterno, pero es un decir. Y entonces vinieron dos situaciones. Uno, se sentían culpables. Y dos, tenían miedo. Y ahí fue donde entró el espíritu de miedo a toda la humanidad, hasta nuestros días, hasta nosotros. Entonces, decía yo, como ellos dieron permiso a Adán y Eva, a Hasatán, entonces se les fueron abiertos sus ojos, ellos se vieron desnudos, se avergonzaron, se escondieron del Eterno, se sentían culpables y tenían miedo. Por eso se escondieron. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir, y ahorita vamos a ver la cita. En Génesis, en Bereshit, que quiere decir en el principio, capítulo 3, versos 6 al 11, observamos la pregunta del eterno Yahweh. Y dice así, ahorita vamos a ir para allá. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Igual a ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Lo que yo dije hace un momento, los humanos solamente sabemos lo que nos ha sido enseñado, lo que nos han dicho, lo que nosotros hemos aprendido, nada más. No sabemos otras cosas. Cuando aprendemos una cosa nueva es porque nos la dicen. ¿Sí? Entonces, a ver, cuando Yahweh le pregunta a Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Es igual a ¿quién te enseñó? Podría yo decir, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora, mucha atención, hermanos, por favor. Yahweh nunca indicó que la fuente de los pensamientos de Adán y Eva fueran de su propia mente de ellos. Voy a volver a repetir la idea porque yo sé que muchos hermanos están anotando. Yahweh, nuestro Elohim, nunca indicó que la fuente de los pensamientos de Adán y de Eva fueran su propia mente, fueran de ellos mismos. O sea, que ellos estuvieran diciendo, estamos desnudos. No, sino que el Eterno, ¿quién te dijo? ¿Quién te enseñó? Vamos para la cita allá en Génesis, amados Sahim. Abran su Biblia en Bereshit, Génesis, en el principio, en el capítulo 3 y en el verso 6. Van a ver qué interesante es este tema porque está sacado de la Biblia, no son inventos míos. Génesis 3, verso 6, y voy a leer hasta el 11. Vamos a leer hasta el 11. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Codició. Bueno. Para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió.
así como ella. 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, subrayen esa frase, y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces se sintieron culpables y entró miedo por lo que vamos a ver. Verso 8. Y oyeron la voz de Yahweh, Elohim, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh, Elohim, entre los árboles del huerto. 9. Mas Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué? Miedo. Ahí entró el miedo a la humanidad. Ahora, todo este curso va a ser muy interesante que lo tomemos todos para romper todo eso, hermanos. ¿Hay forma de hacerlo? Sí. Entonces, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Atención, 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 atención al verso 11. Y Yahweh le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Pero vamos a quedarnos con la frase de, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó? Es decir, el eterno Yahweh no está diciendo, son tus propios pensamientos, Adán y Eva, o Java, y Java, o sea, es el nombre hebreo. No, sino que, ¿quién te dijo? Anótenlo, por favor, esto es muy importante, porque esto yo lo manejo en la liberación desde hace muchos años, para gloria de Yahshua Mashiach. En el nombre de Yahshua Mashiach es como se van los demonios, no con nuestra fuerza. Bueno, repito por tercera o cuarta vez, Yahweh nunca indicó que la fuente de los pensamientos de Adán y Eva fueran su propia mente. Por eso dijo, ¿quién te dijo? ¿Quién te enseñó? Por lo tanto, a ver, mucha atención, hermanos. Desgraciadamente todos fuimos enseñados a pensar en contra de la Torah de Yahweh. Vuelvo a repetir esto, desgraciadamente, y sí, yo he llorado por eso. Desgraciadamente todos fuimos enseñados a pensar en contra de la Torah de Yahweh. Mira, le dices a la gente, guarda el Shabbat. No, es el domingo. O sea, tiene que ir en contra, porque así fue enseñado. ¿Por quién? Por el diablo. Guarda las fiestas del Eterno. No, la Navidad. ¿Quién le enseñó eso? Hasatán. Guarda esto, guarda la santidad. No, estamos en la carne, todavía puedo pecar y soy salvo por gracia. Me doy a entender toda esa confusión. Entonces, desgraciadamente, todos, sin excepción, fuimos enseñados a pensar en contra de la Torah de Yahweh. Ahora, una pregunta. ¿Has sido víctima tú de alguien? ¿O has hecho víctimas a otros para tener miedo? O sea, ¿tú fuiste víctima? Entonces tienes miedo. ¿Has hecho víctimas a todos dándoles bullying a otros para que tengan miedo? ¿Te das cuenta? Ahí entró todo eso. El miedo es la situación más frecuente de todas las que tú me quieras comentar. Tenemos miedo de que se vaya la luz, tenemos miedo de que no vaya a haber agua, tenemos miedo de esto, todo más con lo que está sucediendo. Entonces, a ver, vamos a suponer que tú fuiste víctima de alguien. No te abusaron sexualmente, o tal vez sí, espero que no, pero vamos a suponer que tuviste un padrastro, no sé si me entiendan, o una madrastra, o sea, la que no es realmente el papá o la mamá. O a veces es feo, pero los mismos papás son terribles, o las mamás, no vamos a juzgarlos. Simplemente que te metieron rechazo, amargura, a tener X o Z sentimientos no correctos según el plan de Elohim. Y bueno, cuando tú vas a un psicólogo, es un decir, ¿verdad? Cuando tú vas a un psicólogo, el psicólogo te hace una lista, sí, esto, o un psiquiatra, no todos, y te dicen, usted es el culpable. Te echan la culpa a ti, usted es un miedoso, tiene usted que romper con eso. Pero no te dicen cómo, aquí te lo vamos a decir cómo, con la Biblia, en las palabras de Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, repito, si tú fueses víctima, no victimario, sino víctima, entonces tú tienes miedo, rechazo, amargura, todo lo que vamos a ir viendo en este curso, y entonces si vas a un profesional de la medicina, un psicólogo, un psiquiatra, te va a decir,
usted es el culpable, usted es un miedoso, es un cobarde, no tiene, etcétera, etcétera. Pero no te dan armas para poder combatir eso, porque ellos no lo saben. Ellos mismos son miedosos. Eso me consta de ver, pues conocer a muchos psicólogos y psiquiatras. No estoy hablando mal de ellos, simplemente diciendo la verdad. Ahora, voy a hablar de ti. Fuiste adiestrado, en pocas palabras, en la ley del pecado. Por tus abuelos, o si viviste con una tía, o si viviste con tu, no sé, o sea, con quien hayas vivido, fuiste adiestrado en la ley del pecado. En la escuela, fuiste adiestrado en la ley del pecado. Desde el kinder, con las películas de brujas y de hadas y etcétera, etcétera, ¿se dan cuenta? Desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrados, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de la pregunta que hace Yahshua, miren cómo dice aquí, Génesis 3, verso 11, espero que lo tengan todavía. Y Yahweh le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Eso a mí me llamó mucho la atención. Entonces, a ver, quiero que a ti también te llame la atención. Yahweh pudo preguntar, ¿quién te enseñó a sentirte culpable? ¿Quién te enseñó a sentirte avergonzado? ¿Quién te enseñó a sentirte con miedo? ¿Quién te enseñó a sentirte deprimido? Pero es lo mismo, ¿se dan cuenta? ¿Quién te enseñó? A ver, mire, vamos a ver el verso 11. Y Yahweh le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ese es el acto físico. No sé si me doy a entender. Se dieron cuenta que estaban desnudos, que no tenían ropa. Sí, pero eso involucra sentirse culpable, sentirse con miedo, sentirse deprimido, quererse esconder, etcétera, 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 etcétera. O sea, Yahweh nuestro Elohim pudo decir, ¿quién te enseñó a sentirte culpable? ¿Quién te enseñó a sentirte con miedo? ¿Quién te enseñó a sentirte deprimido? ¿Quién te enseñó que te tenías que esconder? Etcétera, 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 etcétera. Podríamos así seguir una lista muy grande. ¿Sí me di a entender? Ahora, todo esto se deriva del pecado. Sentirse culpable. Si tú pecas, te sientes culpable después. Si todavía la conciencia no se cauteriza, porque en Romanos 1, verso 28 en adelante dice que hay mentes reprobadas, o sea, la conciencia ya no la tienen. Los que matan a sangre fría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto de miedo, depresión, sentirse culpable, etcétera, etcétera, se deriva del pecado, del pecado. Ahora, mucha atención. Los pensamientos de Adán y Eva no eran propios, no eran de ellos. El diablo les enseñó, como a ti y a mí nos enseñaron nuestros antepasados o los maestros de aquí, de allá, la gente misma, los amigos, entre comillas, cosas malas. Entonces, repito, los pensamientos de Adán y Eva no eran propios. Ahora, atención, una pregunta y muy, muy importante. Pongan atención, hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yeshua Mashiach. ¿Son tus pensamientos realmente tuyos? Hazte esta pregunta. Tú ya eres un santo, decidiste, estoy refiriéndome a los santos, por eso es un discípulo o un discipulado para creyentes. Entonces, ¿son tus pensamientos realmente tuyos? Me refiero a los santos. Si hay otras personas que todavía no están en santidad o no han querido guardar la Torah, guarden la Torah y entenderán todo esto mucho mejor. No hay como vivir sin pecar en santidad. Ahora, repito, los pensamientos de Adán y Eva no eran propios. Una pregunta, ¿son tus pensamientos realmente tuyos? Y eso de tus, lo dejamos entre comillas, ¿son tus pensamientos realmente tuyos? Escuchen bien esto. Elohim, Yahweh, de hecho Yahshua para eso apareció, para deshacer las obras del diablo. Eso lo vamos a ver en este curso. Entonces, Yahweh quiere remover las cosas que no provienen de Él. Él quiere, Yahshua HaMashiach, quiere remover las cosas de tu mente, de tu alma, de tus pensamientos, que no vienen de Él. Él quiere remover eso. Quiere que estés lleno de su palabra. Y eso se llama santificación.
Porque si no, entonces no vas a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Ahorita vamos a llegar a eso. Ahora, como Él quiere que tú disciernas que los pensamientos, nada más aceptar los pensamientos que vienen de Él y lo demás, votarlo. Entonces, ya vimos en uno de los temas pasados que eso se llama renovar la mente. Vamos a Romanos, por favor. Vamos a la carta de los Romanos, amados Sahim. En Romanos vamos a buscar el capítulo 12 y el verso 2. Esto ya lo vimos las clases pasadas, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, en el verso 1 de Romanos 12, Romanos capítulo 12, verso 1, dice que tenemos que tener culto racional. Subrayenlo ahí, culto racional. Yo lo tengo subrayado con amarillo y con rojo. Por eso me gusta utilizar mucho los colores, porque es una manera de aprender más fácil. Ahora vamos a ver el verso 2 una vez más. No os conforméis a este siglo, porque ese siglo es del mal, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y hablé del entendimiento en los temas pasados de este mismo curso, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. O sea, solamente lo agradable, lo perfecto, hacerlo, porque eso viene de Él, o sea, lo que es agradable a Él. Entonces, a ver, los pensamientos de Adán y Eva no eran de ellos. ¿Tus pensamientos realmente son tuyos? Si tú quieres guardar la santidad y dices, pero es que me viene este pensamiento, pueden ser pensamientos, ya lo ministré hace mucho tiempo, intrusos. O sea, tú dices, pero ¿cómo? Stop, alto, yo no quería pensar eso. Sí, uno va aprendiendo porque ya está uno en santidad. Entonces, a eso se le llama renovar la mente. Ahora, tú debes de quitar toda la basura de tu mente y entonces tener los pensamientos de Yahshua Mashiach. Y lógico que los pensamientos de Yahshua Mashiach son infinitamente superiores, pero infinitamente a los que pone el diablo. O sea, a los de la ley del pecado, para que se entienda. Y aquí entran las ondas alfa, delta, ¿te acuerdan del dibujo que les puse en el pizarrón del cerebro? La memoria, el raciocinio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es el Ruach HaKodesh, tú lo conociste como Espíritu Santo, el soplo del Altísimo, donde hace su obra en tu mente, en tu mente. Tú puedes decir, es de mi alma, sí, pero entonces, ¿cómo percibes? Por algo el Eterno nos puso el cerebro y las ondas de lo que ya expliqué en los primeros temas. Ahora, mucha atención, hermanos, sigo ministrando para ir avanzando. Muchas enfermedades, atención, muchas enfermedades se dan por hacer caso a la ley del pecado. Muchas enfermedades se dan por hacer caso a la ley del pecado. Entonces, al controlar el enemigo, o sea, Hasatán, el alma, por medio de los pensamientos, así lo logra. Ahorita voy a desglosar más cosas y quiero repetir esto. Muchas enfermedades se dan por hacer caso a la ley del pecado. Al controlar el enemigo, el alma, por medio de los pensamientos, ya tiene controlado todo el cuerpo. ¿Se lo entregarás a Hasatán o se lo entregarás a Yahshua? Porque dice que estamos irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo, en 1 Tesalonicenses 5:23. Y si decimos realmente que es así, que nuestro cuerpo, o sea, nuestro ser, ya hable de eso, es templo del Ruach HaKodesh, tiene que ser así. Ahora, mucha atención, explico. El diablo es espíritu y él ataca la parte espiritual para enfermar, con el permiso del Eterno. Él no puede hacer nada si no es con el permiso del Eterno. Entonces, como el diablo es espiritual, él ataca la parte espiritual para enfermar y entonces ya se traduce en algo físico. Job enfermó porque atacó el diablo su parte espiritual, el que tenía miedo. Eso ya lo vimos y no estoy faltando a la memoria de Job, porque él fue salvo. Entonces, a ver, como nosotros tenemos espíritu, es donde ataca en el alma el diablo, y esto repercute en el cuerpo. ¿Por qué estoy ministrando esto? Porque vamos a hablar después de sanidades y milagros. Entonces, durante muchos años, el Eterno por su inmensa compasión me ha usado en esto. Y el que sana es Yahshua.
El que liberta es Yahshua. Yo solamente ministro su palabra. Las personas la toman y son sanadas. Y en el nombre de Yahshua HaMashiach se van los demonios. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, de eso se va a tratar este curso, más otras cosas más profundas, porque ya viene algo muy fuerte para el mundo. Y si nos separa el Eterno, tú ya estarás preparado. Entonces, nosotros somos espíritu también. Tenemos espíritu y es ahí donde va a atacar el diablo. Y esto va a repercutir en el cuerpo. Ahora, atención, mucha atención. Así es como opera el espíritu de miedo. Puede haber un espíritu de enfermedad, como el de la mujer de Lucas capítulo 13, que tenía la columna encorvada. Puede haber hay muchos ejemplos que voy a ir dando en este curso, pero me quiero quedar ahorita cómo actúa el espíritu de miedo. Porque en la Biblia dice eso, que es un espíritu. Entonces, es así como opera el espíritu del miedo. Él ataca la mente y repercute en el cuerpo. Te empieza a hablar. El diablo no te puede tocar si tú obedeces la Torah de Yahweh. El diablo no te puede tocar si tú obedeces la Torah de Yahweh. Por favor, grabémonos todos esto. El diablo no nos puede tocar si guardamos la Torah de Yahweh. Ahora, vamos a ver en Primera de Juan, por favor, déjeme cambiar de Tanaj, de Biblia. En Primera de Juan, capítulo 5, vamos para allá con gozo. Y vamos a aprender mucho el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. 18. Entonces, lo que yo te dije es verdad. No te puede tocar, al menos si tú desobedeces la Torah de Yahweh. Primera de Juan 5:18. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Yahweh no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda, y el maligno no le toca. Aleluya. Pero miren, el mundo está bajo el maligno. Vean lo que está pasando ahora. 19. Sabemos que somos de Yahweh y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, a ver, vamos a ver qué suceden ciertas cosas, porque maldiciones a veces generacionales no han sido rotas. Y eso es también lo que se va tratando este curso. Entonces, a ver, así entendemos lo que dice la Biblia, que Adán y Eva abrieron la puerta a Satán y actuó en sus vidas. ¿Cómo? Se fue directamente sobre sus pensamientos. ¿Sí? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo? ¿De acuerdo? Entonces, mucha atención a lo que voy a decir, porque vamos a ir por puntos, como le hicimos para derrotar la tentación. ¿Se acuerda que está por puntos? También aquí quise desglosarlo así para que podamos entender bien cómo es que actúan estos espíritus inmundos. Entonces, puedes ponerle inciso A o número 1, como tú quieras. Un espíritu inmundo te habla a tu espíritu, o sea, a tu alma, en tu mente. Y en la Biblia eso se llama tentación. A ver, repito, porque si no entendemos el punto número 1, no podemos avanzar después. No vamos a entenderlo después. Un espíritu inmundo te habla a tu espíritu. Lo vamos a dejar así, de espíritu a espíritu. Y en la Biblia eso se llama tentación. Por favor, entendamos esto de una vez, amados preciosos del Eterno de Yahshua HaMashiach. El diablo vino para robar, matar y destruir. No hay un solo atributo bueno, nada. No se encuentra nada bueno. Entonces, el maligno, el espíritu inmundo, si te va a hablar a tu espíritu, no te va a decir ve y ora, ¿verdad? O guarda el Shabbat, o guarda la santidad, o no mires a esa mujer que no es la tuya, etcétera, etcétera. Entonces, un espíritu inmundo te habla a tu espíritu. Y en la Biblia eso se llama así, con todas sus letras, tentación. 2. Pero, atención, hasta aquí, hasta la tentación, eso no es pecado. Eso ya lo ministré en derrotando la tentación. Eso no es pecado. Al menos que la persona consienta esos pensamientos. Si la persona
consciente de esos pensamientos, entonces ya empieza a formarse el pecado. Eso ya lo vimos en Derrotando la Tentación. Por eso el Eterno, y vamos a Isaías 55, por favor, muchos ya saben esta cita de memoria. En Isaías 55, verso 7, dice así, el verso 6 dice así, tienen Isaías 55, los espero, en el verso 6, perfecto, y 7, eso es. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Vean cómo dice el 7, cuando ya la persona consciente los pensamientos que puso el espíritu inmundo por hablarle de espíritu a espíritu, eso es pecado ya. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él compasión, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, hay buenas noticias para ti, para ustedes, para todos, esta bella noche, o madrugada en otros países, bendito Yahshua Mashiach, o mañana de día. Si tú has tenido malos pensamientos, deséchalos. Si esos pensamientos no son tuyos, pues lógico, no hay pecado. Pero si tú ya estás consintiendo, es que seamos honestos, aquí se necesita mucha honestidad. Porque cuando yo ministro liberación, le digo a la persona, tú ya estás consintiendo eso. No, Roe, sí. Es que ahí se ve otras cosas, por discernimiento de espíritus, que da el Oaxaco, de los dones del Oaxaco, desde el Espíritu Santo, como tú lo conociste. Entonces se da uno cuenta que la persona está, hasta por el lenguaje corporal. De hecho hay un curso aquí, en este mismo canal, Shalom 132, del curso corporal. Bueno, pero la idea está que tú sabes si esos pensamientos malos que te está metiendo el diablo los estás consintiendo. Si estás consintiendo, ahí ya hay pecado. Por eso dice aquí, Isaías 55, verso 7, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, porque ya son suyos. Ya no son nada más del diablo. Él los está consintiendo. Y como los está consintiendo, por eso dice en la Biblia, bien claro que la Biblia es perfecta. Deja tus pensamientos, el hombre inicuo deje sus pensamientos, ya son de él, los está consintiendo. El diablo nada más le puso una idea y ya empezó ella a fantasear allá. Punto siguiente. La mayoría, hermanos, hermanas, la mayoría no se da cuenta que los sentimientos y los pensamientos y las emociones pueden ser tentación. Voy a volver a repetir esto. La mayoría no se da cuenta que los sentimientos, pensamientos y emociones pueden ser tentación. Te pongo un ejemplo tan sencillo. No sé, vamos a suponer que hay un hombre casado o solo, no sé, lo que sea, y una mujer, él ve que hay una mujer que está indefensa. Y realmente él dice, bueno, tengo el sentimiento de quererla proteger, bendecir, etcétera. ¿Sí? Ok. Hasta ahí parece la cosa bien, tiene un buen sentimiento. Pero no os hagáis. Puede haber algo más. En el 99.99999%, prácticamente en el 100%, prácticamente en los impíos o en los que se dicen hermanos, hay mala intención. Hay mala intención, claro que sí, yo lo he visto miles de veces. De que, bueno, yo quiero proteger a la hermana, etcétera, etcétera, pero ya hay otro fin, o sea, por el cual quiere acostarse tal vez con ella. Entonces, a ver, repito, la mayoría no se da cuenta que los sentimientos, pensamientos y emociones pueden ser tentación. Entonces, es ahí donde debemos discernir bien lo bueno de lo malo. Lo bueno de lo malo y ser reales así, tal cual. Punto siguiente, y vamos a Segunda de Corintios. Vamos a abrirnos a Tanaj, nuestra Biblia, en Segunda de Corintios, en el capítulo 10. En el capítulo 10. Entonces, vamos viendo cómo van actuando los espíritus, cómo actúan los espíritus inmundos. ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer? Si tenemos un pensamiento X o Z, bueno, vamos a verlo en 2 de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh. O sea,
todo lo que va contra la Torah. ¿Por qué puse esta cita aquí? Porque está preciosa. Porque fuimos enseñados todos, sin excepción, antes de conocer Torah, a pensar en contra de la Torah de Yahweh. Entonces, a ver, vamos a ver otra vez el 5. Derribando argumentos y toda altivez, o sea, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Yahweh. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Yahshua HaMashiach. ¿Cómo es eso? A ver, viene un pensamiento. Siendo honestos, este varón, quiero ayudar a la hermana porque está solita, etcétera, pobrecita, etcétera, etcétera. Ese varón, si fuera realmente un santo, pensaría así, a ver, me viene un sentimiento. ¿Este sentimiento es tentación? Es decir, el hombre se debía de preguntar, a ver, voy a ser honesto, ¿este sentimiento es tentación del diablo o es una indicación del Eterno que yo ayude a esa mujer? La mayoría de los casos es que viene de parte del diablo, no viene de parte de Yahweh. Porque he visto muchos casos que acaban ahí revolcándose en la cama, así tal cual. Y entonces, ¿cuál hermanitos en la Torah? Entonces, a ver, aquí la cuestión está, vamos a volver a leer el 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh. Un pensamiento, un sentimiento, una emoción, lo que tú gustes. A ver, lo voy a llevar en obediencia, aquí dice, y llevando cautivo todo, como agarrar el pensamiento así, todo pensamiento a la obediencia a Yahshua, y decir, a ver, Padre eterno, ese sentimiento que estoy teniendo, ¿viene de parte tuya o parte del diablo? Perdóname, Abba, yo no quiero pecar. Y el Eterno rápido hace que abramos los ojos, ese que en este caso ese varón, ahora su idea. No, eso no fue una idea mía, eso es una idea de Hasatán. Por favor, la mayoría, miren, de pseudomesiánicos, pues un mesiánico que esté en santidad, pues difícilmente cae, y más si se santifica. El problema está que estamos rodeados de hipócritas, mujeres y hombres. Entonces el diablo hace su trabajo facilísimo. En 2 patadas, como decimos, tiro a este, tiro a esta, hasta pastores, ancianos, vámonos. Tremendo. Un sentimiento o una emoción, cualquier cosa de ese tipo, ya hay que llevarla cautiva. A ver, Padre, ¿esto viene de parte de ti? Dice la palabra que debemos de contener aquí, controlar nuestros pensamientos e imaginación, porque un pensamiento es un flachazo, pero después vendrá la imaginación de cada quien. Y es ahí donde entra Isaías 55, verso 7. Deje el impío sus pensamientos. ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó? Si se van dando cuenta, amados hermanos, amadas hermanas. Entonces, ¿por qué el espíritu, y punto siguiente, por qué el espíritu inmundo tienta? O más bien, ¿para qué? ¿Para qué tienta? Lógico, para que caigas en pecado y ofendas al Eterno. Bueno, eres tentado para creer que eso es real. Anótalo y ahorita te lo explico. Eres tentado para creer que eso es real. Eres tentado para creer que eso es real. ¿Ya lo anotaron? Sí, perfecto. Entonces, eres tentado para creer que esos sentimientos son buenos de parte del Eterno y que quiere que protejas a esa hermanita. Nada, 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 nada. Corte total. ¿Me doy a entender? Sí. Porque he visto muchísimos casos, hermanos. Ahora, y es que esto lo quiero después llevar hacia la enfermedad. Eres tentado para creer que eso es real. ¿Cómo? El miedo. El miedo es no confiar al Eterno. Ahora, eso está en recta final 39, por si gustan después revisarlo, pero ahorita lo vamos a profundizar más. El miedo nació en el jardín del Edén, ya lo ministramos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? Sí, es enseñanza. Entonces, a ver, eres tentado para tener miedo. Vamos a suponer que no tener una tentación
sexual o que de ir a robar un banco, etc. No, 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 nada. Eres tentado con el miedo. ¿Sí me doy a entender? ¿Y si te pasa esto? ¿Y si te pasa el otro? ¿Y si aquí? ¿Y si allá? Todo eso lo vamos a ir desglosando en este curso. Y entonces tú te lo imaginas como algo real y es donde entra el pánico, ya no miedo. Es donde entra la angustia, el pánico, y entonces eso origina cantidad de enfermedades, hasta un cáncer. Entonces, a ver, con todo esto que acabo de explicar, la mayoría de inquietudes, sentimientos, aprehensiones y emociones son tentación. Lo voy a volver a repetir porque es importante que lo anoten. La mayoría de inquietudes, tú tienes una inquietud, es que presiento que va a pasar algo, es una inquietud. Sentimientos, como el que expliqué, pero puedes poner 1000 ejemplos, podríamos poner 1000 ejemplos. Aprehensiones, una persona que está con aprehensión, dice, tengo miedo por esto, tengo una angustia, no sé cómo, pero como que siento que va a pasar algo. Es el diablo actuando, hermanos. Yahshua Mashiach le reprenda. Repito, hermanos, con mucho gusto lo repito. Inquietudes, sentimientos, aprehensiones y emociones son, no pueden ser, no, son tentación. Punto siguiente. El espíritu inmundo, entonces, trata de entrenarte en la ley del pecado. Es decir, tú ya estás en santidad, pero él va a seguir atacando. Por eso Yahshua HaMashiach nos dijo, oren para no caer en tentación. Entonces, el espíritu inmundo, ¿qué va a hacer? Si tú dices, bueno, yo quiero ser un santo y me aparto de todo pecado. No, el espíritu inmundo no se queda tranquilo, ¿eh? Y el diablo va a mandar a 10,000 a que te ataquen con pensamientos y eso. Tienes que estar preparado. El espíritu inmundo trata de entrenarte en la ley del pecado, que veas el miedo como normal, que veas la angustia como normal, que veas la depresión como normal, que veas el terror como normal. Por eso yo siempre he recomendado no ver películas de terror, porque es como adorar al diablo. Así. Y más en la época que pasó de Halloween y toda esa porquería. Yahshua Mashiach reprenda eso. Entonces, ¿qué va a hacer el espíritu inmundo una vez que tú dices, no, ya quiero portarme bien? ¿No? Entrenarte otra vez en la ley del pecado. A ver, cree esto como si fuera real, un miedo, etcétera, etcétera. Vamos a suponer, salen los hijos, un ejemplo, de viaje. ¿Y si pasa esto en la carretera? ¿Y si el otro? ¿Y si aquí? ¿Y si allá? No. Si tú estás en santidad, Padre eterno Yahweh, están en tus benditas manos. Yo te pido con todo mi corazón, los guardes por medio de tus benditos ángeles, como está escrito en tu Salmo 91. En ti confío, Yahshua Mashiach, omen beomei. Y ya, pensar solamente en Yahshua, no en el diablo. Sí. Punto siguiente. El problema, hermanos, es que nos enseña que detrás de todo esto hay un reino. Por eso quise hablar primero de los dos reinos, que quiere hacerte desobedecer la palabra de Yahweh. Voy a volver a repetir esto. El problema es que no se enseña esto, que detrás de todo lo que acabamos de explicar, de una emoción, etcétera, hay un reino satánico que quiere hacerte que tú desobedezcas la Torah de Yahweh. Y entonces, punto siguiente, enfermarte físicamente. Es terrible esto. Te lo digo porque soy médico cirujano. Cuando yo digo soy el doctor Javier Palacio, no, yo no soy doctor en teología, porque la teología no existe. Estudio de Dios, ¿cómo? ¿Quién va a estudiar al Todopoderoso? Aleluya, eso no existe, hermanos. No, entonces, soy médico cirujano, entonces tengo experiencia, he visto miles o tal vez millones de enfermos de tanto tiempo. Entonces, a ver, se llega a la enfermedad. Entonces el enfermo lo que hace, él no sabe que todos esos sentimientos, pensamientos de miedo, de angustia, de aquí, de allá, de que si fue víctima, recuerden todo el tema que voy dando. Dice, voy a un médico. Y se siente triste, que nadie lo quiere, etcétera, etcétera. Y entonces el médico le receta unas tabletas para la depresión. Ahora, ¿las tabletas lo santificarán? No, claro que no.
Las inyecciones o las pomadas o lo que sea, ¿lo santificarán? Claro que no. No, eso no le va a servir. Y el enfermo empeorará. Acabo de enterarme de una persona, no menciono nombres, en otro país, se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Porque tenía depresión, estaba tomando antidepresivos. Y es que muchos antidepresivos, ya lo expliqué en el tema de la depresión, en los temas médicos, producen como reacciones secundarias intentos de suicidio. Mira qué chulada, qué bonito, ¿no? Qué horrible. O sea, ¿cómo que un medicamento que está diseñado supuestamente para la depresión va a causar intento de suicidio como reacción secundaria? Entonces, a ver, se acude al médico y el médico da X o Z tabletas para una enfermedad, por ejemplo, crónica, como un lupus eritematoso sistémico, una artritis reumatoide, no sé. ¿Eso le sacará del problema? No, no lo va a sacar, lo va a hundir más. Entonces, la mayoría de enfermedades en los textos, por ejemplo, en los libros, que tengo yo de medicina, que son bastante gruesos, inclusive ahorita estoy estudiando mucho más medicina, la mayoría, en esos textos médicos, dice, la mayoría de enfermedades es por desorden de estrés. La mayoría de enfermedades es por desorden de estrés. Y entonces ahí tenemos las gastritis, las colitis, la hipertensión, hasta la diabetes, etcétera, 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 etcétera. Eso no te lo dicen los médicos. ¿Por qué? Porque ellos no lo saben. Pueden saber qué es el estrés, pero no que hay un reino satánico. Eso no te lo van a explicar porque no lo saben. Ahora vamos a la carta a los Hebreos, el capítulo 5, en el verso 12. Sí, hay un video, déjenme recordar después el nombre, donde yo dije, esta enfermedad es por esto, esta enfermedad es por el otro. Fue un video, una enseñanza, pero ya se ha dado, vamos a buscar en los temas médicos, yo se los recomiendo anótelo a algún anciano, por favor, y para el próximo tema yo se los digo, primeramente el Eterno. Entonces vamos a Hebreos 5, verso 12 al 14. ¿Sí? Hebreos 5, ¿ya lo tienen? 12 al 14. No estés preocupado, a ver una sonrisa. Eso, no estés preocupado. Ya te veía yo así, no, nada, no pasa nada, te estoy dando algo para que se remedie, no para que te pongas más angustiado. Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, Hay un video que le titulé Enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes. Lo voy a revisar yo en la noche, pónganme un letrerito, amados, un papelito en la oficina al ratito, los ancianos, para que yo lo revise en la noche, si ese es el video. Enfermedades autoinmunes. Bueno, a ver, vamos a volver al 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Entonces, a ver, venimos a los pies de Yahshua Mashiach con la enseñanza del diablo de desobedecerlo siempre en la Torah. Pablo, Rav Shaul les enseñó Torah, y yo te he enseñado lo humildemente que sé de Torah durante tantos años, desde 2006, o los que tengan menos tiempo, de todas maneras ya has aprendido. ¿Ya maduraste? Si eres nuevecito no te culpo, no, estate tranquilo, pero los que ya tienen años, hay que volverte a enseñar. ¿Por qué? Porque has permitido que Satanás ponga su nido en tu mente. Y ya deberías de ser maestro. Y ya deberías discernir lo bueno y lo malo. Entonces, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, ¿qué? La Torah, para deshacer todo lo malo que te dijo el diablo. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Yahweh? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero miren, estos ya son de alimento sólido. Ahora, ¿lo vas a digerir? Sí, con la ayuda de Yahshua, pero pon de tu parte. 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, los sentidos. ¿Qué sentidos? Ahora vas a entender porque yo siempre te he dicho, guarda tus ojos, guarda tu boca, guarda tus órganos sexuales, guarda todo. Irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ejercitados
los sentidos ejercidos en el discernimiento del bien y del mal. Esos son los maduros. A esos hermanos o hermanas ya se les llama santificados. Ya no solamente tienen santidad, sino ya están santificados. No están todo el tiempo preguntando, oiga Roe, no te vayas a sentir ofendido, por favor. Oiga Roe, ¿y si esto y esto? Aquí está Yahshua, ¿qué te contestaría? Esto, eso haz. Ese todavía es inexperto, sigue tomando lechita. Sabe la situación o se hace. O se hace, finge demencia, porque sigue queriendo pecar o solapar el pecado. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Entonces, está más que claro. Entonces, los que tienen necesidad otra vez de enseñanza, a ver, vamos a ver otra vez esto. No me refiero a las parashot que estudiarlas todo el tiempo. Vamos a ver esto otra vez. Es porque todo el tiempo están con sus pensamientos ahí inicuos. ¿Sí me doy a entender? Y el diablo los tiene acá. ¿Y cuál salvación? Pero este curso es para discípulos de Yahshua. Entonces, arrepentíos, dice Yahshua HaMashiach, dejar todo pecado y apartarse de los pecados, Proverbios 28:13. Entonces, cuando ya se discierne el bien y el mal, hay madurez. Ahora explico. Según la palabra, lo que acabamos de decir, de leer, el que toma leche es inexperto en la palabra de justicia de Yahshua HaMashiach, porque Yahshua es justo. Atención, el que come carne puede discernir pensamientos y por lo tanto distingue si esos pensamientos son buenos o malos, si vienen de parte de Yahweh o vienen de parte del diablo, porque ya está santificado. Ya no tiene problema, no hay problema ya. Vive en santidad todo el tiempo y se goza y le canta al Eterno. Sí, ahorita vamos a dar una repasada de todo el tema otra vez, porque es una clase, es un curso. Repito, el que toma leche es inexperto, dice aquí en la Biblia, en la palabra de justicia de Yahshua HaMashiach. Y el que come carne, atención, puede discernir los pensamientos y distingue si esos pensamientos son buenos o malos, porque ya está en santidad total, santificación. Ahora, atención, muchos alegan y discuten que no puede ser posible llevar una vida totalmente santa, pero la Biblia dice que sí. Vamos a 1 Tesalonicenses, por amor a los nuevecitos, que ellos lo vean. ¿De acuerdo? Vamos a 1 Tesalonicenses 5:23 y vamos a ver que sí se puede, ¿cómo de que no? Es más, se debe, si no, ¿cuál salvación? 1 Tesalonicenses 5:23, ¿ya lo tienen? El mismo Elohim de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro don Yahshua HaMashiach. Y lo esperamos, Jarrúa Bejakalaon Ribo, el espíritu y la novia dicen ven, aleluya. Entonces, a ver, antes fuimos uno con la ley del pecado, ahora somos uno con la Torah de Yahweh. Antes fuimos uno con la ley del pecado, el reino de Satanás, y eso no se le reprenda. Ahora somos uno con la ley de Yahweh, es decir, con su bendita Torah. Ahora, mucha atención, mucha atención. Así viene entonces salud, si uno obedece la Torah de Yahweh, y no enfermedad. Así viene salud y no enfermedad. Ahora, mucha atención. Veamos ahora cómo de lo espiritual pasa a lo físico. Fíjense, algo de lo espiritual que no se ve, o los pensamientos se ven, solamente ya en la mente, pero porque está imaginando uno algo. No me estoy refiriendo a nada malo, algo bueno. Pero vamos a ver cómo de lo espiritual entonces pasa a lo físico. El espíritu, ya lo dije, el espíritu demoníaco que abunda más es el que infunde miedo. Porque ellos están bien organizados. El espíritu de miedo, ¿qué hace? Infunde al alma, ¿qué? Eso, miedo. Y por lo tanto el cuerpo empieza ya con cosas físicas. Sudoración, palpitaciones, alergias, empiezas a respirar más rápido y entonces se ve como real y no es real.
y no es real. Ahora, no todas las enfermedades son espirituales, pero la gran mayoría sí, hermanos. Ya lo dije, si en los textos médicos, yo estoy de acuerdo con todos esos, son científicos muy renombrados, médicos muy renombrados, especialistas muy renombrados. No los idolatro, pero son gente muy capaz, aunque no son creyentes en Yahshua. El Eterno ha dado talentos a la gente. Que dicen que la mayoría de enfermedades son por desórdenes de estrés. Sí, así es. Aquel que diga que no, pues está perdido, está en otro planeta. Entonces, de algo que no se ve, pasa a lo que se ve. No se ve el espíritu de miedo, y no se ve cómo infunde el miedo al espíritu, al alma. Entró por la mente, recuerden, las ondas cerebrales, ¿recuerdan todo eso? Sí. Y ya pasa a lo físico y se ve, está sudando, tiene taquicardia, palpitaciones, alergia, etc. Se empieza a respirar más rápido. Entonces, de lo que no se ve, pasa a lo que se ve. Es increíble, ¿verdad? Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque aceptaste la ley del pecado. Y tú dirás, pero me guardo en santidad, Roe. Aceptaste la ley del pecado en su forma de pensamiento. Te infundió miedo. Mira hasta dónde hemos llegado. ¿Te gusta esto? ¿Para que yo te lo explique? Sí. Porque tú te has guardado. No adulteras, no fornicas, no ves cosa mala en internet, te guardas, eres honesto, antes eras medio trácala, ahora ya no. O sea, ya todo eso se fue. ¿Y el miedo? ¿Te das cuenta? Entonces, al aceptar la ley del pecado, en su forma de pensamiento, pero la idea es, ¿cómo sucede? Atención, mucha atención, porque tiene que haber una causa. La falta de fe en Yahshua HaMashiach. Padre, perdónanos. ¿Sí o no? La falta de fe en Yahshua HaMashiach, la emuná. Emuná en hebreo traducido quiere decir creer, significa creer, confiar y obedecer. No hemos confiado. Hemos creído en Yahshua, sí, Él es el Mesías. Hemos obedecido su Torah, sí, guardamos el Shabbat, ya no vemos cosa mala. Pero no hemos confiado. Hermanos preciosos, atención, atención, atención. Este curso se está dando por todo lo que ya está. No lo que viene, ya está. Entonces, la ley de Yahweh no la tienes totalmente, o no la tenemos, pues vamos a tenerla todos. Entonces, el espíritu inmundo pone en tus pensamientos, atención, nadie se distraiga, sentimientos de preocupación, que todo va a salir mal, que no vas a poder, X o Z, ustedes ya saben, etcétera, que no vas a poder acá, allá, etcétera, etcétera. Pero hemos declarado por fe en el nombre bendito de Yahshua Mashiach que no faltará el pan, aleluya, en el nombre de Yahshua Mashiach. No faltará el agua, aleluya, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. No faltará la leche para nuestros niños, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach lo declaramos por fe. Pero el espíritu inmundo viene y otra vez ataca. Son malvados. No hay un atributo bueno en el diablo, hermano. Dime uno. No lo hay. El espíritu inmundo va a contraatacar y te va a poner pensamientos de cuadros así. Sentimientos de preocupación. Sentimientos de que todo va a salir mal. Etcétera, etcétera. Preocupación por la salud. Preocupación por la economía. Y entonces seamos honestos, hermanos. A ver, abramos el corazón. ¿No acaso estamos transgrediendo la Torah de Yahweh? Porque Él nos dice no temáis. Sí, Padre. No estamos creyendo lo suficiente. Lo confesamos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Perdónanos. Y como dijo aquel hombre y los discípulos, aumentanos la fe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, así el espíritu inmundo entrena tu memoria a largo plazo, la memoria retrógrada, para que tú sigas preocupado todo el tiempo y pienses que la preocupación es parte de tu personalidad y no es así. Ya lo expliqué. Oiga, ¿por qué usted también dos? Siempre he sido así. Pues sí.
Siempre ha sido, es parte de mi personalidad. No, pues qué feo, vivir con miedo. Ahora, todos, sin excepción, pasamos esa época de que éramos muy miedosos, de una u otra forma. Yo tuve que ministrar hermanos que no podían dormir con la luz apagada, hermanas. Ahora ya apagan y a dormir, ya. Entonces, la idea es hacerte pensar del espíritu inmundo, esta es tu personalidad, eres miedoso de nacimiento, ya, quédate así, no hagas nada. No, ¿cómo que no? Ahorita se está haciendo mucho. Ahora vamos a Mateo, bendito es el abacados, Mateo. Si alguien me dice, no, Ro, está usted mal, yo soy muy macho y etcétera. No, pero es que no es así, o sea, no. El miedo es parte de la naturaleza caída. O sea, por el pecado de Adán y Eva, ya lo vimos en Génesis 3. Entonces vamos a Mateo 6, verso 34. Ya lo tienen. ¿Qué dice Yahshua? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Padre, perdónanos. Vamos a pedirles, a ver, haz así tus manos. Padre, perdónanos. En el nombre bendito de Yeshua Mashiach, no hemos tenido la suficiente fe. Por eso estamos todos miedosos con lo que ya está pasando. Perdónanos, Padre. Aumentanos la fe. En el nombre bendito de Yeshua Mashiach, amén, veome. Y mira que nos está escuchando ahorita el Abba. Sí. Y aunque ya después veas tú ese video grabado, igual. Porque yo he orado que los videos y los audios queden ungidos, no por mí, sino por el Eterno, por su Ruaj HaKodesh. Y a pesar del tiempo y la distancia, sigan siendo útiles. Y vamos viendo que sí, así es, para la gloria del Eterno. Entonces, seamos honestos esta noche. La verdad, no hemos hecho caso a las promesas de Yahshua. Y eso es pecado. Eso es pecado. No creerle las promesas de Yahshua. Nos pidamos perdón. Ahora, antes de hacer una oración por la fe, primero vamos a recapitular bien el tema para que quede bien grabado en nuestras mentes, pero sobre todo en nuestro corazón, en nuestro alma. Vamos a Lucas 17, por favor. Todavía no termino, permítame un segundo. Lucas 17, verso 5. ¿Ya tienen Lucas 17, verso 5? Aleluya, ¿nos hemos gozado? Sí, bendito es Yahshua Mashiach. Lucas 17, verso 5. Nada más vamos a leer ese verso. Dijeron los apóstoles al Adón Yahshua, aumentanos la fe. Subráyalo, yo lo tengo subrayado con amarillo y con rojo. Aumentanos la fe. ¿Qué es la fe? Creer, hemos creído. Confiar, no hemos confiado. Obedecido, los santos, los santificados, sí. Pero muchos no, entonces ¿cómo van a tener después confianza? Nada. Entonces, a ver, permítame hacer un repaso de la clase, porque realmente son como clases, son clases y son ministraciones, pero son clases. A ver, voy a ir diciendo ciertos puntos, tú ya los anotaste. Cuando resucitemos, estaremos tanto actuando en lo físico y en lo espiritual. Viene un regalo, aleluya, bendito es el abacados. Ya expliqué quiénes. No sé quiénes, pues, pero me refiero a los grupos. Algunos serán llevados, otros pasarán vivos al milenio. Eso está en la Biblia, no es ninguna cosa oscura que venga yo aquí a... No, nada de eso. Ahora, yo te dije que la tentación puede venir como una emoción o como un sentimiento. Y yo te dije también que todos los humanos sabemos solamente lo que se nos ha sido enseñado y que estuvimos enseñados para desobedecer al Eterno en todo. En todo, en la comida, en no guardar el día correcto, en todo. Hacíamos lo que se nos pegaba la gana, como decimos aquí en México. Hablé sobre Adán y Eva, hablé sobre que ellos pecaron y fueron abiertos sus ojos y el Eterno dijo, ¿quién te dijo, quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Y es que miren, ¿quién nos había enseñado? Ahora nos está enseñando Yahweh. Aprovechemos eso. Yahweh no dijo que los pensamientos de Adán y Eva fueran su propia fuente, sino por eso dijo, ¿quién te dijo? ¿Quién te enseñó?
Y ya dije, el Eterno podía haber preguntado, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, sí lo dijo. ¿Quién te enseñó a sentirte culpable? ¿Quién te enseñó que tienes miedo? ¿Quién te enseñó a ser deprimido? Etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, los pensamientos de Adán y Eva no eran propios, porque entró rápido el espíritu de miedo. Entonces, yo te hice una pregunta, ¿son tus pensamientos realmente tuyos? Así le vamos a estar haciendo en el curso, lo vamos a ir repasando. Solamente por la renovación de la mente. ¿Dónde está esa cita? En Romanos 12, verso 2. Y el enemigo va a atacar de una u otra forma, te va a tratar de entrenar otra vez para que desobedezcas al Eterno. Tú sabes si le haces caso. Yo no pienso hacerle caso para nada, para nada. Ahora, muchas enfermedades, lo dije también, son por la ley por estar en la ley del pecado. Porque el enemigo enferma por medio del pensamiento, con el miedo. La mayoría de las enfermedades lo ministré por miedo, por estrés. Entonces, como nosotros somos espíritus, el ataque de espíritu a espíritu. Pero en 1 de Juan 5:18 vimos que el maligno no le toca a alguien que guarde la Torah. Y vimos por puntos que el espíritu inmundo te habla a tu espíritu y a eso se le llama tentación. No te va a hablar cosas buenas. No hay ningún atributo bueno en el diablo. Y dije que hasta ahí no era pecado, y eso lo ministré derrotando la tentación, pero por eso dije también que en Isaías 55, verso 7 dice el Eterno, deje limpios sus pensamientos, el inicuo. Entonces, es porque ya se está consintiendo el pensamiento. Ahora, en la palabra dice que hay niños y hay adultos. Los niños toman leche, son inexpertos, no pueden discernir los pensamientos. También dije que la mayoría vive en inquietud, con sentimientos malos, o sea, sentimientos, muchos sentimientos, aprensiones y emociones, pero que muchas veces todo eso es tentación. Y el diablo te va a tratar de entrenar otra vez para la ley del pecado. Y una forma es con el espíritu de miedo y más con todo lo que ya está pasando. Hoy es día miércoles 24 de noviembre del año 2021 gregoriano. Dije que las personas entonces tienen miedo, acuden al médico, les da unas pastillas para la depresión y demás, ¿les corregirá, los santificará, les quitará el problema? No, claro que no. Entonces vamos a ser maduros ya, y discernir pensamientos buenos o malos, desechar lo malo. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23, lo vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio, es un decir, que seamos irreprensibles para la venida de Yahshua en espíritu, en alma y en cuerpo. Dije también que antes éramos uno con la ley del pecado, ahora somos uno con la Torah de Yahweh, todos, sin excepción. Si quieres yo me pongo en primer lugar, porque yo tuve que arrepentirme de mis pecados y apartarme de mis pecados y confesar que Yahshua es mi Señor y como es mi Señor, me someto a su señorío. Vimos cómo de lo espiritual pasa a lo físico, está en sudoración, taquicardia, aumento de la presión arterial, alergias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a desglosar eso más en otros temas del mismo curso. Dije que la palabra fe viene del hebreo emuná y voy terminando, que quiere decir creer, confiar y obedecer. Dije que el diablo va a meter sentimientos o pensamientos de preocupación, que todo va a salir mal, que viene una catástrofe, etcétera, etcétera. Casi que el asteroide nos va a caer en la cabeza. Yahshua Mashiach reprenda eso. Preocupación por la salud, preocupación por la economía, y que el diablo va a decirte, esa es tu personalidad. Y entonces en Lucas 17:5 dijimos, Yahshua, aumentanos la fe. Ahora, vamos al Salmo 11, por favor, vamos para allá rápido, bendito es el abacados, y vas a ver cómo con esa administración y este salmo, porque es la palabra, no mi palabra, vas a dormir como un niño inocente. Salmo 11. Salmo 11. Yo filmé, porque está en la Biblia, varios videos que le titulé Protegidos de la Gran Tribulación. Por favor, vean esos videos, Protegidos de la Gran Tribulación. También puse otro video que le titulé, porque así está, el Apocalipsis de Isaías. Sí, el Apocalipsis de Isaías. Bueno, Salmo 11. En Yahweh he confiado. Miren cómo empieza el Salmo, nada más confiado. En Yahweh he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave?
A ver, vamos a ver este salmo, hermanos, con lupa, pero hebrea. En Yahweh he confiado. ¿Cómo decís? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a David? Huye al monte. ¿Quién le dijo? El diablo. Miedo. ¿Sí? A ver, en Yahweh he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Yahweh está en su santo templo, en su Kadosh templo. Yahweh tiene en el cielo su trono. Aleluya, bendito Yahweh. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Yahweh prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Verso 6. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Es que vienen una de erupciones, ya despertó otro volcán. 7. Porque Yahweh es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Aquí no dice en el verso 6 que a los justos, a los santos, a las santas les va a llover fuego en la cabeza, ¿verdad? Verso 6. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Yahweh es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Pongan sus manitas así, aquí mismo. No me voy a levantar, voy a orar por ustedes. Escuchen la oración. Amén. Padre eterno, mira qué hermoso rebaño se ha juntado para escuchar tu palabra. Yo te pido que tú les bendigas. Y todos te pedimos, aumentanos la fe, aumentales la fe a ellos. Se les ha ministrado tu palabra como actúan los espíritus, y empezando con el miedo. Fuera el miedo, y tú lo vas a echar, hermano, en el nombre de Yahshua Mashiach. Porque yo no puedo confiar por ti, tú tienes que confiar en Yahshua. Padre, se les ha ministrado tu palabra, ellos confiarán en ti. Abacados, bendícelos en todo, en espíritu, en alma y en cuerpo. Escucha bien, hermano, hermana, lo que voy a decir. Que Satanás, sus ángeles y todos sus seguidores, los perversos, las perversas, no los vean, que nadie los vea en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Protégelos por medio de tus benditos Malachim, como dice el Salmo 91, guárdalos de todo mal, Padre. Ellos van a ser santos de veras y a santificarse. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen, bendito es el Abacados. Y podemos aplaudir porque dice el Salmo 47, batir las palmas. Ahora te toca a ti, hermano, hermana, hermanos, hermanas, Agin, Agayot, guardar este tema y repasarlo, recomendarlo a los amigos y amigas, convertirse a la Torah para que seas guardado. Ya lo vimos acá. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y nos vemos el viernes para Shabbat, para Shabbat, sí, Erev Shabbat, inicio de Shabbat, y vamos a ver cómo te va a equipar el Eterno, equipando a los santos el viernes, y pasos para crecer el mismo en Shabbat, en sábado a las 4 de la tarde. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Por favor, repasen el tema. Miren, cuando yo recibía una clase en la universidad, lógico, estaba yo estudiando medicina, no nada más, sí, ya noté, y ya, los apuntes ahí guardados. No, ¿cómo entonces iba yo a atender los enfermos? Pobres enfermos, ¿verdad? Entonces, no, a estudiar la clase hasta que me la aprendiera yo de memoria. Tenía que memorizar eso y más todavía, ir a los libros e indagar más, etcétera.